Hola a todos. Bienvenidos a esta charla titulada Seguimiento de anticoagulantes orales de acción directa en atención primaria. Primero presentarme, soy el doctor Ángel Bernardo Gutiérrez, que soy el coordinador de los laboratorios de hematología e interconsultor de hemostasia, de coagulación del Hospital Universitario Central de Asturias. En primer lugar, y antes de dar comienzo, agradecer tanto a la Sociedad Asturiana de Cardiología como a las distintas sociedades, Emergen, SAMIF y SEMG, así como a Primascar, la oportunidad de poder hablaros de este tema que me parece de especial relevancia. Como bien sabemos, actualmente en el mercado tenemos 4 anticoagulantes orales de acción directa que no son inhibidores de la vitamina K, que sobrepasan o superan a los antivitaminas K, comercializados actualmente. Tenemos un inhibidor directo de la trombina, contra el factor 2A, que es el dabigatran, Pradaxa, y tenemos 3 inhibidores directos del factor 10, que son rivaroxaban, apixaban y edoxaban, cuyos nombres comerciales, que os pueden ser más familiares, son Xarelto, Eliquis y Lisiana. Sabaisa es el nombre que tiene edoxaban en zonas como el Oriente Asiático. La indicación que tienen aprobada, como bien sabéis, es la prevención de enfermedad tromboembólica en fibrilación auricular. Esta indicación en España está financiada y aprobada, así también tienen aprobada, pero no financiada en España, la prevención secundaria de la enfermedad tromboembólica venosa, como la profilaxis en distintas situaciones, cirugías, traumatológicas fundamentalmente. Las características de los anticoagulantes orales de acción directa son pues, que tienen una eficacia al menos igual que los antivitaminas K y en algunos casos superior, tienen unos eventos adversos, sobre todo hemorrágicos, que son menos frecuentes y en muchas ocasiones menos graves, tienen un inicio y final de acción rápidos, se dan mediante unas dosis fijas por vía oral, tienen una respuesta que es predecible, tienen una ventana terapéutica amplia, no tenemos un INR, por ejemplo, como los antivitaminas K estrecho, que sea el que nos limite. No es necesario controlarlos rutinariamente, esta anticoagulación, y tienen un escaso potencial de interacciones con alimentos y con fármacos, aunque cada vez se están describiendo más fármacos que tienen interacciones con los anticoagulantes orales de acción directa, pero no a tal nivel como con los antivitaminas K. La eficacia y la seguridad de los anticoagulantes orales de acción directa ha sido múltiplemente estudiada en amplios estudios en ensayos clínicos, en los pivotales y también en estudios en vida real. De hecho, tenemos datos provenientes de unos 71.683 pacientes en los pivotales frente a los 2.900 pacientes que teníamos con los antivitaminas K, aunque si bien es cierto con los antivitaminas K teníamos una experiencia en el uso de casi 50 años. En todos estos estudios que se ha visto con los anticoagulantes orales de acción directa, lo que se ve es que disminuyen el riesgo de ictus embólico, también disminuyen en un 52% el riesgo de ictus hemorrágico o de transformación hemorrágica, disminuyen en un 14% entre todos en este estudio de Ruff y colaboradores publicado en Lancet en 2018 y una reducción del 14%, esto es un metaanálisis, que encuentra un 14% de reducción de hemorragia mayor y hay un 25% de incremento de hemorragia gastrointestinal, pero que en algunos casos, como el caso de apixaban, parece no aumentar esa hemorragia. Pero en general los ACOZ sí sangran más que los antivitaminas K a nivel gastrointestinal. O sea, tenemos una buena eficacia y una buena seguridad estudiada en muchos pacientes. Para el seguimiento y para el tema que nos atañe después de esta pequeña introducción, de los pacientes anticoagulados con ACOZ en atención primaria, creo que son muy útiles las últimas guías de 2021 que podéis ver en la diapositiva de la European Heart Rhythm Association, que nos hablan un poco de del uso práctico de los anticoagulantes orales de acción directa en pacientes con fibrilación auricular. Como digo, son guías actualizadas de este mismo año, reúnen las recomendaciones más importantes para pacientes tratados con ACOZ, remarcan la importancia de un adecuado seguimiento y luego veremos un poco las recomendaciones más al detalle.
Como indicaciones dentro de la cardiología o que debe ser conocido por cualquier médico que maneje este tipo de anticoagulantes, hay que saber que estos anticoagulantes tienen la aprobación en la fibrilación auricular no valvular, entendida como que son pacientes que no presentan una válvula metálica mitral, no presentan tampoco una estenosis moderada o severa de esa válvula mitral, que estaría también contraindicado. Y en el resto de las indicaciones podría usarse. Es verdad que hay algunas indicaciones donde todavía no tenemos muchos datos, como por ejemplo en la estenosis aórtica severa. Ya sabemos que la prótesis mitral, en la prótesis aórtica metálica no podríamos tampoco utilizarlo en cualquier prótesis metálica. En la estenosis aórtica severa tenemos más limitación de estudios, con lo cual han sido excluidos algunos pivotales, como por ejemplo del Relic con dabigatran. Y también tenemos poca evidencia en los casos que se ha hecho una valvuloplastia percutánea transluminal aórtica. Sin embargo, para las válvulas biológicas, para la miocardiopatía hipertrófica o para otras enfermedades valvulares que son con reparación biológica, sí que hay bastante seguridad y que hay evidencia para utilizar los anticoagulantes orales de acción directa en este tipo de pacientes. La dosificación de los anticoagulantes orales de acción directa, que es muy importante porque el hecho de no tener bien dosificados o en la pauta que les corresponde a los pacientes, sobre todo tendemos a infradosificar en general y aumenta las complicaciones tromboembólicas sin beneficios sobre las complicaciones hemorrágicas. Entonces tenemos que tener bastante claros los esquemas de anticoagulación o cómo se ajustan estos anticoagulantes. Empezando por dabigatran, que lo tenéis en la diapositiva. Aquellos pacientes que tengan un filtrado glomerular estimado menor de 30 estaría contraindicado. En los pacientes que estén entre 30 y 50 habría que valorar la edad, porque si estamos por encima de 80 años ya nos corresponde la dosis de 110. Si es de más de 75 años y tiene 2 factores de riesgo hemorrágico, también nos considerarían de 110. También en el caso de los pacientes que tengan un alto riesgo hemorrágico tendríamos esa dosis de 110. El resto de pacientes que estén entre 30 y 50 aclaramiento pueden recibir 150. Aquellos pacientes que están por encima de 50 mililitros minuto, los que tienen menos de 75 años les correspondería 150. Los que tienen entre 75 y 80 años, volvemos a lo mismo. Si tienen un riesgo bajo hemorrágico, 150. Si es alto, 110. Y si tienen más de 80 años, 110. Y rivaroxaban, en la segunda parte de la diapositiva, es un poquito más fácil la dosificación. Por debajo de 15 de aclaramiento no estaría recomendado. Entre 15 y 49 nos corresponderían 15 cada 24 horas y por encima de 50, 20 miligramos cada 24 horas. De los 2 otros anticoagulantes que tenemos aprobados, el apixaban también tenemos que ir al filtrado. En todos ellos tenemos que ir al filtrado renal. La mayor parte se eliminan renalmente, luego lo veremos. Por debajo de 15 no estaría indicado apixaban. Entre 15 y 29 ya le correspondería 2,5, no tenemos que mirar más. Y por encima de 30 de aclaramiento tenemos que ver edad, peso y creatinina. Si tienen 2 de los 3 criterios, o sea, una edad mayor de 80 años, menos de 60 kilos o una creatinina mayor de 1,5, 2 de esos 3, nos tocaría reducción y si no la dosis completa de 5 miligramos cada 12 horas. En el caso de doxaban, por debajo de 15 mililitros minuto de aclaramiento no estaría recomendado. Entre 15 y 50 serían 30 y por encima de 50 mililitros minuto serían 60, excepto los pacientes que pesen menos de 60 kilos o que tengan otro fármaco que sea inhibidor de la glicoproteína P, que es por donde se metaboliza, que nos correspondería 30. En esta diapositiva, que se basa en el seguimiento de los pacientes con anticoagulantes orales de acción directa, este gráfico está sacado de las guías europeas de cardiología de 2021 que os comentaba al principio de la presentación. Es muy importante la visita inicial y las visitas de seguimiento que en muchas ocasiones las realizan los médicos de atención primaria en nuestro medio. En la visita inicial tenemos que ver la indicación por la que el paciente precisa anticoagularse. Hay que pedir una analítica con hemograma, bioquímica completa y coagulación. Hay que hacer un adecuado elección del anticoagulante para ese paciente. Hacer la educación al paciente, saber que va a tomar un anticoagulante, qué precauciones tiene que tener, a dónde puede acudir en caso de complicaciones, todo lo demás. Y un follow-up, que es el seguimiento, y establecer unas citas de seguimiento.
Aquí podemos utilizar la regla de coger el aclaramiento de la creatinina, dividirlo entre 10 y nos saldrán más o menos los meses para la siguiente visita. Habitualmente, si tiene 50, pues serían 5 meses. Es muy importante las visitas de seguimiento, preguntar al paciente sobre eventos tromboembólicos, sobre eventos de sangrado, recalcular el CHAS-VAS y el HAS-BLED del paciente, ver si ha habido cambios en la medicación, ver la adherencia, que es muy importante en estos fármacos, y si tenemos dudas de la adherencia, ahí deberíamos ir a solicitar pruebas como por ejemplo los niveles de estos fármacos o un estudio de coagulación en algunos como el dabigatran que nos puedan indicar si lo está tomando o no lo está tomando, aunque también están disponibles los niveles, y también actuar y corregir todos los factores de riesgo hemorrágico que pueda presentar el paciente. Si no hay problemas, seguiremos viendo al paciente y si viéramos problemas, deberíamos poder derivarlo a las llamadas unidades de tratamiento antitrombótico, que bien suelen estar en hematología o a veces en cardiología, pero bueno, deberían ser multidisciplinares, a mi entender, donde el paciente, bueno, lo derivamos al hematólogo y el hematólogo decida un poquito cuál es la situación o si hay que cambiar algo. Es verdad que nosotros la primera visita siempre la solemos hacer al mes del inicio, sobre todo para repetir pruebas de función hepática y pruebas de función renal, sobre todo porque en los anti-10 hay algunos pacientes que desarrollan en muy pocos casos toxicidad hepática y poder cogerlo pronto y cambiar el anticoagulante en esos casos. Pues bueno, esta diapositiva viene un poco a resumiros de una manera un poco más esquemática que los seguimientos, que parece un tema baladí, pero no lo es muy importante la adherencia, los datos de esas complicaciones, los efectos secundarios que puedan tener los pacientes, si ha habido cambios de medicación. Habrá que hacer controles analíticos, dependiendo aquí un poco ya de cómo vea al paciente. Si es un paciente frágil, necesitará controles analíticos en más visitas de seguimiento. Si no, no los precisará. Recalcular las escalas de riesgo y muchas cuestiones que nosotros podemos modificar, como la toma de alcohol, como tratar bien la hipertensión, las caídas, recordarles que no pueden tomar antiinflamatorios y asesorarlos sobre dosis correcta y forma adecuada de cada individuo en cada toma. Luego, otra cuestión que se nos va a dar muy frecuentemente en atención primaria y en cualquier otro ámbito es el manejo de cambio entre anticoagulantes. Bien porque el paciente precise una terapia puente, bien porque el paciente precise cambiar el anticoagulante, bien por lo que sea. Aquí tenéis una diapositiva donde se ven los cambios de esos anticoagulantes. Básicamente hay que quedarse con 4 conceptos básicos. Cuando cambiamos de antivitaminas K a anticoagulantes orales de acción directa, siempre tenemos que esperar que esté por debajo de 2 el INR. En ese momento ya podemos iniciarlo. Si estuviera entre 2 y 2,5 se iniciaría al día siguiente la COZ. Esto hablamos ya suspendido la VK. Y si estuviera entre 2,5 y 3, entonces habría que volver a hacer un INR al día siguiente a las 48 horas y comprobar que baja por debajo de ahí para iniciar el ACOZ. En el caso del cambio de la COZ a la antivitamina K, se le estará dando la COZ correspondiente a la vez que el tratamiento anticoagulante con Aldocumar o con Acenocumarol, con Sintrom, hasta que tengan un INR mayor de 2 repetido en 2 ocasiones, no más de un día de separación. Cuando cambiamos de una heparina de bajo peso, que quizás va a ser lo más frecuente, a los ACOZ, la heparina de bajo peso se dejará de tomar de poner el día que se considere y el ACOZ se iniciará inmediatamente al día siguiente a la dosis al horario que le corresponda al paciente. Si es cada 24 horas suele ser a la comida y si no, en el desayuno. Y también lo inverso, si necesitamos cambiar de una ACOZ a una heparina de bajo peso molecular, el paciente tomará su ACOZ y cuando le toque la siguiente dosis de la ACOZ, ya cambiaremos a la heparina de bajo peso molecular los días que consideremos. No necesitamos, como pasa con los antivitaminas K, tener solapados, y de hecho está contraindicado tener solapado la COZ y la heparina de bajo peso molecular. Para entender otro tema que es importante a nivel de quienes vayan a seguir estos pacientes son las interacciones de los anticoagulantes orales de acción directa. Aquí vemos un esquema, cuál es el grado de metabolización de cada uno de los fármacos en cada uno de los órganos. Hay que decir que dabigatran es el que tiene una mayor eliminación renal, en torno a un 80% y un 20% hepática, pero tiene una ventaja que no es a través del citocromo P450, que en la mayoría de los fármacos se metabolizan por ahí, sino que solo a través de la glicoproteína P se produce su metabolismo. En el caso de apisaban es el que tiene menos aclaramiento renal, solo un 27%, y más hepático. Cuidado aquí con las hepatopatías y los fármacos que interfieren en el citocromo 3A4. El caso de Doxaban se reparte casi por igual entre eliminación hepática y renal y Rivaroxaban
tiene mayor eliminación hepática, 65%, y algo menor de eliminación renal. Eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a cuando indicamos estos fármacos en los pacientes. ¿Qué interacciones hay descritas? Pues al principio había muy pocas, pero ahora, vista la práctica, que ya llevamos con 10 años de los anticoagulantes orales de acción directa en el mercado, ya se están viendo muchas otras interacciones con otros productos. A veces son interacciones con otros fármacos, a veces son interacciones menores que se pueden solucionar o bien bajando dosis o bien intentando retirar el fármaco o cambiarlo por otro que concomitante, si no es imprescindible mantener ese fármaco, o en otros casos nos conllevará o a hacer niveles o a retirar directamente el anticoagulante y pasarlo a otros. Tenemos que tener en cuenta que aumentan concentraciones plasmáticas de estos de casi todos aquellos ketoconazoles, inmunosupresores, los antifúngicos muy frecuentes, aumentan muchísimo los niveles. En ese periodo o bien se cambia heparinas mientras lo reciben o bien se intenta medir niveles. Creo que la primera opción es más factible. Y también hay cuestiones que disminuyen el efecto, como pues, por ejemplo la rifampicina, y todos los anticonvulsionantes en general tienden a disminuir el efecto. Ahí tendremos que ir un poco a ficha técnica y a esta guía que os recomiendo encarecidamente, porque ahí hay un listado de todos los fármacos y aquellos con precaución hay que o bajar la dosis o monitorizar niveles, y aquellos que son una interacción mayor hay que suspender el fármaco o cambiar el anticoagulante si no se puede suspender el fármaco que interacciona. Pero las interacciones tenemos que tener cuidado con otras cuestiones cada vez más demandadas, cada vez más frecuentes en la población, que son los productos de herboristería, los herbolarios. La administración conjunta de anticoagulantes orales de acción directa, igual que muchos otros fármacos, con plantas con propiedades anticoagulantes o antiagregantes, puede aumentar el riesgo hemorrágico. Y es que las plantas o productos con efecto antiagregante son bastante comunes, como por ejemplo el ajo, la alfalfa, el ginkgo biloba, el ginseng, la manzanilla, la piña en grandes cantidades, el trébol rojo, la uña de gato y sobre todo no cuando alguien come en la dieta con ajo o se toma un trozo de piña. En eso no hay problema, es cuando se utilizan concentraciones o altas en medicaciones tipo herboristería. Y luego otra hierba muy famosa, muy conocida en las herboristerías y que se utiliza mucho, lo que es la hierba de San Juan, disminuye mucho las concentraciones de los ACOZ. Esta también nos daba muchos problemas y nos los da con los antivitaminas K. Tener en cuenta esto, no solo preguntarle al paciente por qué medicamentos toma usted, sino también qué productos o toma algo de la herboristería o de las hierbas toma algo, porque muchas veces nos sorprenderemos que nos respondan con uno o más de estos compuestos. La adherencia es el otro pilar fundamental del seguimiento en los pacientes con anticoagulantes orales de acción directa y con cualquier tratamiento crónico. ¿Quién debe estar involucrado en este tema? Pues todos los miembros de la familia, que deben recibir, sobre todo el paciente y la persona al cargo del paciente, o si sobre todo es una persona joven, pues algún miembro de su familia directo, que reciban también educación y formación. Tiene que hacerse un follow-up, un seguimiento preestablecido, no dejar a los pacientes, ya os veré cuando se compliquen, porque eso le da una sensación de abandono al paciente y abandona la medicación. Nos podemos ayudar, sobre todo las generaciones más jóvenes, con las nuevas tecnologías, pues pastilleros electrónicos, recuerdos, incluso en Estados Unidos implantan desde los sistemas de farmacia un sistema que si el paciente no retira la receta electrónica, se le comunica tanto al farmacéutico como al médico responsable de ese paciente. Al final, que hay que valorar un poco esto. Evidentemente, los regímenes de ACOZ que tienen una toma al día suelen ser más adherentes que los de 2 tomas al día. Y aquí os pongo unos datos un poco para ilustrar esto. 40% de los nuevos pacientes que anticoagulamos muchas veces no acaban tomando el anticoagulante. Esto ya pasaba con los antivitaminas K, es un dato importante. Mejor aparece un 10%, pero seguimos teniendo un 20 o un 30% de pacientes que les decimos que se lo tomen y no se lo toman. El 10 o el 20% de los pacientes lo pueden perder en la continuación. Y hasta entre un 15 y un 50%, en el caso de los ACOZ a los 2 años, en torno al 35%, abandonan el tratamiento porque consideran que es una pastilla más, que no saben muy bien ya ni para qué la toman, no se acuerdan bien. Y lo que decimos, la importancia del seguimiento, la adherencia, la reeducación continua de estos pacientes resulta fundamental para obtener los resultados beneficiosos del tratamiento. Respecto a las tomas correctas, porque esta va a ser una duda muy frecuente
habitualmente la consulta de los pacientes. ¿Qué pasa si me olvido una toma? ¿Duplico la toma? ¿No la duplico? ¿Cómo actúo? Pues hay dos máximas que son fáciles de recordar. En los pacientes que tomen un ACOZ cada 12 horas, si ha pasado más de 6 horas del olvido de la dosis cuando le correspondería, ya tendría que esperar a la siguiente dosis. Si no, tomarla inmediatamente. Y a los que se toman una vez al día, dentro del día de la toma, si se acuerdan, tomarla. Si ya han pasado las 12 de la noche, pues ya esperar al día siguiente para tomar la medicación. También es importante qué posibilidades de triturar o para pacientes que tienen dificultades de deglución o que precisan sonda nasogástrica o demás. En el caso de dabigatran no se puede machacar ni sacar el componente porque no se puede sacar de la cápsula, siempre se tiene que tomar con la cápsula, si no pierde efecto, y en el resto sí podemos triturarlo o machacarlo para dárselo a los pacientes. Y en el caso de dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, solo con rivaroxaban es mejor tomarlo con alimentos. Con el resto es independiente de si se toma con alimentos o sin alimentos el fármaco, porque mejora la absorción en el caso de rivaroxaban. En el caso de procedimientos menores, que esto también será un tema de consulta muy habitual en los médicos de primaria o incluso especializada, pues tenemos que tener en cuenta este cuadro que os muestro aquí y en el que se ven pues 3 situaciones. Aquellos procedimientos de riesgo menor, como puede ser una extracción dental única o una cuestión de menor calado, que entonces los pacientes que toman un fármaco cada 12 horas no deberían tomar el de esa noche, el del día del procedimiento tampoco, y a 6 horas por la mañana, a las 6 horas de acabar el procedimiento, retomarían esa toma. Si no es bajo riesgo, por ejemplo, 2 extracciones dentales contiguas, una biopsia en un órgano más friable, como por ejemplo puede ser mama o demás, en ese caso no deberían tomar la toma del día anterior ni la toma del día del procedimiento, del día de la cirugía, y debería irse ya al día +1. No hace falta hacer terapia puente con heparinas. Y en los de mucho riesgo es aquí donde nos tendríamos que ir, dependiendo de la función renal, que solo encontréis en la guía, pero en el caso de dabigatran entre 48 y 96 horas, 48 si función renal normal, 96 si menos de 50 de aclaramiento, apixaban, edoxaban y rivaroxaban serán 48 horas si menos de 50 de aclaramiento o 24 horas si más de 50 de aclaramiento. Y luego hacer el procedimiento y luego valorar si se puede reintroducir en las primeras 48 o 72 horas y si se va a llevar más allá de 48 horas, en ese caso, iniciar heparinas de bajo peso molecular. Nosotros tenemos un protocolo en el hospital donde, bueno, vemos un poquito donde se ha puesto, por ejemplo, el tema de los pacientes que van a extracción dental. Esto, por supuesto, que es el que tenéis escrito a la derecha. Esto, por supuesto, no quita hacer todas las medidas locales, por ejemplo, poner ácido tranexámico, hacer enjuagues con ácido tranexámico después de la extracción cada 8 o 12 horas durante 2 días, poner ácido tranexámico en la zona, dar un punto, pero todo eso un poco acompañado de una correcta suspensión del tratamiento anticoagulante, disminuyendo el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico en estos casos. Y ya para finalizar, un tema que está de actualidad, parece que mejorando, el COVID-19 y los anticoagulantes orales de acción directa. Los anticoagulantes orales de acción directa son atractivos en esta situación, dado que requieren menos visitas y menos controles. No se debe indicar para olvidarse de un paciente en un cajón. Esto ya lo llevo diciendo durante toda la charla. Que pongamos una ACOZ no significa que, aunque sea un paciente de alto riesgo para COVID y no queramos hacerlo venir todas las veces al hospital, no tengamos una consulta telemática, telefónica y le mandemos a su centro a hacer la extracción analítica correspondiente para después valorarla nosotros. Sí que se presta más a la aplicación de la telemedicina, cuando sea posible, programar controles analíticos de forma programada. Si el paciente enferma de COVID leve, puede mantenerse el anticoagulante oral de acción directa y se cría en aquellas situaciones en las que el paciente ya precisa ingreso, donde se nos solicitaría consulta de hematología para valorar o cambio de heparinas o ver en qué situación se puede mantener. Y la vacunación, que al principio, yo creo que ahora ya está más superado, pero al principio hubo como mucho tema con esto. ¿Pueden los pacientes anticoagulados vacunarse? Por supuesto, y son de máxima indicación, dado que tienen muchos de los factores de riesgo para sufrir un COVID grave, igual que pasa con la gripe. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Pues decirles a los pacientes que eviten tomar el anticoagulante de manera que a las 3 o 4 horas les vayan a vacunar, que es el momento máximo de efecto, pues o bien posponer un poquito esa toma o tomarlo antes.
presionar por parte de la ATS, la DUE, que generice esa vacunación, un pinchazo, presión durante 3-5 minutos en la zona del pinchazo y usar agujas lo más finas posibles en esta situación. Por último, solo me queda agradeceros por haber estado pendientes de la charla. Espero que os haya ayudado. Para todos los compañeros de atención primaria está disponible la página web de Luca, en web departamentales, en la página pública de Luca, un pequeño protocolo que resume todas estas cuestiones que se llama manejo de pacientes, seguimiento de los anticoagulantes orales de acción directa en atención primaria, por si fuera de vuestra ayuda. Y cualquier duda o cualquier cuestión, no tengáis duda en hacérmela llegar. Muchas gracias.